Bueno, como decía anteriormente, les vuelvo a dar la bienvenida a esta actividad. eh, Psicología humanista, existencial y dictadura dentro del marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Los presentadores de hoy día vamos a ser Cristian Bosco, Alejandro López, Vicente Santibáñez, de los cuales ya voy a profundizar en su currículum, y quien les habla, que aparezco ahí como centro árbol, pero mi nombre es Felipe Concha. Em, para partir me gustaría, voy a dejar de compartir esta, o lo voy a mantener hasta que partan las presentaciones. Para partir me gustaría introducir esto con un breve texto que me gustaría leer para ustedes. Se atribuye a Freud la frase un cigarro es a veces simplemente un cigarro. Con ella el autor intentaba decir que no todo era interpretable. Y yo me pregunto si el silencio actual de la psicología humanista respecto de la dictadura es tan solo eso, un silencio, llano, transparente, liso, o si en él se esconde una historia de trauma y de dolor. Escucho a Fritz Perls, disidente del psicoanálisis y de Freud, recordándome que no hay interpretación que valga. Los humanistas, se supone, no interpretamos, solo tenemos la mera vivencia del presente, el aquí y el ahora. Efectivamente, no sé qué pasó en 50 años de humanismo existencial en Chile, pero si pongo atención en mi aquí y mi ahora, solo sé que este silencio me agota y me asusta. Siento que estoy en un peligroso juego. Las reglas, se puede pensar todo menos la realidad política del país y su trauma. Hablemos de sueños, de símbolos, de tarot, de eneagrama, de meditación, de amor incondicional, de empatía y de perdón. Hagamos talleres, bailemos, actuemos, abracémonos, lloremos, seamos auténticos. Pero trauma, dolor, dictadura, no. De eso no se habla. Carl Jung me dice que las personas buscamos símbolos muy lejanos para poder procesar el dolor de lo que está muy cerca. Y creo que en 50 años los humanistas aprendimos a interpretar los astros en su inconmensurable distancia, pero no hemos podido pronunciar palabras sobre lo que está palpitando frente a nosotros. Podemos hablar largamente sobre el holocausto nazi y el dolor de aquellos autores judíos que estudiamos, pero no podemos hablar del horror vivido acá mismo en nuestro país. Le pregunto entonces a los existenciales, ¿cómo se puede estudiar la libertad sin hablar de 17 años de opresión? A los corporales, ¿cómo hablar de la rigidez del cuerpo sin nombrar el miedo constante, las agresiones, el control de los cuerpos, la tortura? A los centrados en la persona, ¿cómo hablar de aceptación incondicional del dictador, el torturador y el delator? Le pregunto a los maslovianos cómo hablar de pirámide de necesidades sin tocar las pensiones miserables y la dinámica de deuda que heredamos de la dictadura. A 50 años es necesario repensar el silencio entre psicología humanista y dictadura, o mejor dicho, los silencios. Silencio por dolor, por no querer abrir heridas, por miedo, por proteger a otros, por querer seguir viviendo. Todos válidos, honorables y respetables. Pero hay otros silencios que debemos evitar. El silencio cómplice, el silencio negligente, el negacionista, el que hace que no pasó nada, que las cosas son menos graves o que son justificables. Frente a este silencio, decimos no, porque mientras la academia prefiere no pronunciarse sobre el tema, los síntomas de nuestros pacientes gritan el trauma, desde la falta de seguridad social, pasando por las dinámicas familiares, hasta los difusos síntomas del trauma transgeneracional. Todo nos lleva a los últimos 50 años, las dictaduras y sus consecuencias. Con esta introducción, quiero ahora presentarles a quienes van a presentar, valga la redundancia. En primer lugar, voy a partir yo haciendo un contexto histórico, resumiendo algunas ideas centrales y presentando el tema también a quienes no pertenecen a la psicología humanista. Vamos a continuar con Alejandro López, con su presentación de democracia y poder, la posición ética política de la terapia centrada en la persona. Eh, Vamos a seguir con Vicente Santibáñez, lo que atesora el corazón. Déjenme aquí. Tanatología, recuerdo y memorias en el proceso de ausencia. Y finalmente vamos a terminar con una integración por parte de Cristian Bosco de trauma, negación y concretismo, cuando el positivismo deriva
en iatrogenia. Eh, Sin más, podemos dar inicio entonces a las presentaciones. Voy a dejar de compartir acá. Lo que voy a presentarles no es un PPT. A mi parecer me quedó un poco ajeno esto que no es una clase. De hecho, la invitación que hicimos entre los colegas, a los que estamos y a otras personas también, que lamentablemente no pudieron participar, fue traiga lo que quiera, desde poesía, desde un texto escrito, un discurso. Hagamos algo, rompamos el silencio como sea que haya que romper. Y yo voy a hablar o contextualizar mediante eh, una interpretación histórica. Y digo eso, una interpretación porque creo que hay algo de esto que no es tan objetivo. Les cuento a modo de presentación personal que esto surge de mi experiencia como psicólogo humanista, como alumno y como docente de esta materia. He sido muy cercano a la corriente desde el 2010. ¿Ya? Hice el postítulo de la Chile, el magíster, eh, tomé otro postítulo por fuera de humanismo, leo, estudio y literalmente si yo pudiese comer humanismo, lo haría. ¿Ya? Soy fanático, así como hay personas fanáticas del fútbol, yo soy fanático de esta línea. Eh, Ocupo gran tiempo leyendo y preparando clases. Por qué le comento esto? Porque esto es importante. Porque a pesar de este camino, de esta trayectoria, de esta conversación con amigos humanistas, colegas, los encuentros respecto de la dictadura son mínimos o me ha sido muy difícil encontrar. Eh, Puede ser que algún texto se me escape, alguna obra, algo que haya quedado perdido en alguna biblioteca, pero creo haber hecho una revisión bastante acuciosa con lo que les voy eh, a contar. La dictadura no fue tema en los programas en los que hago clases y tampoco fue tema en mi formación, como que se saltara, a pesar de que hubo igual revuelo en los 40 años y así cada cierto tiempo. Eh, y en la terapia, lo que sistemáticamente no se nombra, lo omitido, es tan importante como lo nombrado. La ausencia, la evitación, el silencio respecto de un tema comienza a ser sospechoso cuando se sostiene en el tiempo. De ahí surge esta pregunta entre el humanismo y la dictadura y lo que quiero exponer frente a ustedes. El título es Destellos de una historia no contada, indicando o queriendo transmitir con eso que tengo algunas luces del tema, pero que aún creo que estamos a oscuras. A modo de contexto, para quienes no estén familiarizados con la psicología humanista, podemos resumirlo en un movimiento político de los 60 que surge en Estados Unidos. A rato es contestatario y a rato complementario de la psicología imperante de la época, el psicoanálisis y el conductismo. A lo mejor le suena de algún lugar Rogers, Maslow, Peirce o Viktor Frankl. Y las temáticas que abordamos son el desarrollo humano, la existencia, la libertad, el sentido de la vida, relaciones interpersonales y los temas que derivan de esto. ¿No? Pensando en esos ejes temáticos, ya cuesta pensar de que no se crucen en ningún lugar con la dictadura en Chile. Un antecedente interesante es de lo que sí se habla es de la Segunda Guerra Mundial, que fue un eje importante para el desarrollo de la psicología humanista en términos migratorios, económicos, éticos, políticos. Y dentro de esos autores vamos a encontrar análisis y críticas directas del Holocausto, textos directamente antifascistas. En el primer sentido, el hombre en busca de sentido, valga la redundancia, de Viktor Frankl, y en el segundo, Psicología de masas del fascismo de Wilhelm Reich. También se señala que algunos de sus autores fueron militantes del Partido Comunista, pensadores marxistas como Erich Fromm y anarquistas como Paul Goodman. Aunque al ser un movimiento fundamentalmente estadounidense, su trasfondo es pragmático, el pragmatismo, y luego se le agrega la fenomenología, el existencialismo y el pensamiento oriental. Esto lo digo porque tengamos en mente que hablar de dictaduras queda a la mano, ¿no? ¿Por qué no hablar del Holocausto y pasar directamente a los campos de concentración en Chile? Pero bueno,
La psicología humanista tiene su auge en los 70, con centros en distintas partes del mundo y libros traducidos a muchos, muchos idiomas. Llegó su influencia no solo a la psicología, sino que la psiquiatría, la enfermería, la educación, la administración, entre otros. Y luego de su auge comienza una caída progresiva de su fama y su poder hasta nuestros días. Si usted no se enteró de esto, de la psicología humanista, probablemente se deba a esta caída. Algunos son por factores de organización interna, pero otros factores externos que se nombran a nivel mundial es la persecución por parte de grupos de derecha, conservadores y religiosos. Algunos ejemplos de ellos son el juicio a Carl Rogers por sus sospechas de comunismo y también la persecución a Wilhelm Reich por haber pertenecido en alguna época al Partido Comunista. En Wikileaks podemos encontrar el registro de Wilhelm Reich de la CIA. Em, Otro dato interesante es que los fundadores del humanismo son prolijos investigadores y crean técnicas, métodos que al día de hoy están validados y los apreciamos, los estudiamos. Son formas efectivas de hacer terapia y de tratar con las personas. Y esto se mantiene hasta la actualidad de la psicología humanista internacional. Finalmente, para terminar esta introducción, ¿cuáles son las críticas que se hacen al movimiento humanista a nivel mundial? Es que a pesar de su espíritu, entre comillas, subversivo, se ha mantenido al margen de ciertas políticas sociales o ciertas luchas sociales como el poder, la pobreza, la cárcel, las disidencias sexogenéricas, los colonialismos, etcétera, salvo contadas excepciones. Es decir, podemos concluir que es un movimiento que, si bien chorrió hacia distintos lados, es un movimiento más interno dentro de la psicología. Todo lo anterior nos va a sentir de, de punto de pivotaje para el análisis de la propia historia, de la historia nacional del humanismo y la dictadura. ¿Cómo llegué a las conclusiones que les voy a mostrar? Hice una revisión a través de la búsqueda de palabras claves en Internet, la revisión de textos por bola de nieve, una referencia me lleva a otra y así, y la consulta a colegas expertos y expertas. Como resultado de esto, y con mi neurosis y mi miedo de haber dejado algo fuera, les comento que revisé libros, artículos, revistas estudiantiles, prensa periodística, transcripciones de congreso y una entrevista que hicimos eh, hace un tiempo atrás en el marco del Centro Árbol a la profesora Laura Moncada sobre este tema también. Eh, no espero hacer una presentación neutra de los hechos, pero sí quiero diferenciar los hechos en sí de cuando yo dé mi opinión directamente. Entonces, para entender humanismo y dictadura tenemos que entender qué estaba pasando antes. Y hablar de esto es hablar de un momento muy interesante del humanismo, en el que había proyectos e investigaciones en psicología, psiquiatría, administración, salud comunitaria, en términos políticos y culturales. Podemos iniciar esta historia en 1955 con el primer registro de un texto de Rogers en el currículum de psicología en Chile. Durante los 60 aparecen autores renombrados en Chile como Rolando Toro, Lola Hoffman, Claudio Naranjo, Salvador Cifuentes y Mario Morales. Este último, desconocido, en general es quien se dedica a la psicología laboral y hace clases de esto en la Escuela de Finanzas de la Universidad de Chile, una escuela de, en esa época, hasta el 72, de corte rogeriano, es decir, centrado en la persona. En la Escuela de Psiquiatría de la Chile se hacen estudios con LSD, con marihuana y estados alterados de conciencia, que va en una línea parecida a lo que se hace en otros países respecto de la psicología transpersonal. Ahí participa Hoffman, participa la Adriana o Nan Schnake. eh, y no será hasta los 70 que se sistematizan los cursos de psicología humanista. Hay un interés más bien personal, pero Alexander Kalapsky quizás tiene los primeros talleres formales eh, a principios de los 70. En paralelo, eh, encontramos el proyecto de salud mental comunitaria de Luis Weinstein, un proyecto de delegación de cuidados. El cuidado no soy yo individual, ni yo y mi familia, sino que yo, mi familia, el barrio, la comuna, la región, el estado.
es un sistema de administración de cuidados en que todos les pertenecemos a otro, ¿no? Es decir, el paciente, el que sufre, n- no puede quedar aislado. Siempre el sector geográfico y social al que pertenece es quien debe cuidarlo y quien nos debe cuidar también. Eh, Luis Weinstein, que no siempre se nombra como humanista, se había ido a formar a Esalen junto a los grandes humanistas de la época, igual que Naranjo. Eh, en términos políticos, varios de los autores nombrados son simpatizantes de la Unidad Popular y del presidente Salvador Allende. Y si consideramos el humanismo en el amplio espectro del potencial humano, también deberíamos incluir a Fernando Flores, ministro de Allende y posterior desarrollador del coaching ontológico. ¿Qué ocurre en la dictadura? Ya tenemos un poco un marco de lo que estaba pasando. Varios o todos estos proyectos se ven interrumpidos. Sin embargo, considerando el antecedente de una psicología humanista como movimiento contestatario, cercana en algunos de sus autores al marxismo, con cuestiones explícitas o persecuciones desde la derecha conservadora gringa, uno podría esperar que en Chile también se hubiese perseguido al humanismo de la misma manera y que se hubiese prohibido cualquier acercamiento. Sin embargo, no fue así. Fue un periodo en que el humanismo ganó fuerza y difusión, pero fuera de la academia y de los programas estatales. Un hecho curioso, a mi parecer, es que en las recopilaciones históricas no se habla de exilio, se habla de que los protagonistas se van. Se fue del país justo en el 73, en el 74. No volvió a Chile en 10 años, pero la palabra, como que costara esa palabra, ya sea el autoexilio, el exilio forzoso, etcétera, como que no es parte del eje de conversación. Lo cierto es que Flores, recordemos ministro Allende, la Adriana Schnake y el Rolando Toro hicieron su carrera, entre comillas, fuera de Chile. Uno de los elementos faltantes de este periodo es el registro y memoria de las víctimas de la dictadura asociada a la psicología humanista. Un registro que por supuesto es personal, eh, pero sería a veces se echa de menos para poder rendir también honores a quienes sufrieron directamente las atrocidades de la dictadura. En el ámbito académico, luego del golpe militar, se suspenden las clases en la Universidad de Chile y se persiguió a todo aquel con ideas cercanas a la izquierda. Se desarmaron los equipos docentes, llegan rectores y directores de carrera nuevos y durante un tiempo se prohibió cualquier actividad experiencial. Fíjense lo interesante de eso para los cuerpos en formación de terapeutas de esa época. La docencia fue heredada por algunos de los ayudantes de los profesores de la época, como Gabriel Reyes, Alejandro Celis, muy renombrado también, y continuada por Kalapski. En la Chile, en la Universidad de Chile, en la parte de finanzas, desapareció el proyecto centrado en la persona y empieza a aparecer progresivamente las ideas neoliberales de los Chicago Boys, dejando la administración tal como la conocemos hoy día, ¿no? Como que el humanismo pareciera distante en las escuelas de finanzas y administración. Cercano al golpe, Snake y Uneus, Francisco Uneus crea la editorial Cuatro Vientos, que traduce y publica gran parte de la obra de los representantes del humanismo internacional. Al final de los 70 aparece la revista estudiantil La Bicicleta, con cancioneros, con poemas y con artículos que hablan de psicología humanista. A veces aparece la revista El Clan, dirigida por Telia Vergara, también con artículos o puntos cercanos al humanismo. En esta revista, Vergara le hace una entrevista a Claudio Naranjo que me parece significativa para esta presentación. En el año 1984, ella intenta preguntarle por su postura política y el connotado autor de la Gestalt cuestiona el deseo de justicia y reparación de las víctimas de la dictadura, tildándolo de vengativo y que de ahí no va a salir nada bueno. También en la misma entrevista propone que el dictador Pinochet no debiese abandonar el poder, sino pasar a ser un rey benevolente. De la política al psiquiatra se llama la entrevista que está disponible en internet si a alguien le llama la atención. Por otro lado, la investigación científica desaparece como proyecto de la psicología humanista.
Y más bien comienza a forjarse la idea de que el humanismo rechaza el enfoque de la ciencia como forma de crear conocimiento. En un texto histórico, o sea, reciente de Historia de la Psicología, Alejandro Celi escribe Historia de la disidencia, creo que es el título, y de qué es disidente, de la ciencia, ¿no? Un tema interesante, ¿no? Eh, que no tendría por qué ser así en una escuela que es científica desde su inicio. Eh, Durante este periodo también, el periodo de dictadura, como sale la psicología humanista de la academia y empieza a proliferar, como dije anteriormente, lo hace de la mano de ciertos gurúes, Silo, Ocho y Krishnamurti, por nombrar algunos, y empiezan a aparecer centros o institutos de desarrollo transpersonal, como el Instituto Arica, el Centro Trovador. Es una época de experimentación con saberes alternativos a la psicología y la medicina, como el tarot y la astrología. Y como parte final de esto, no quisiera olvidar nombrar también que a finales de los 80 se crea el Centro de Estudios de Psicodrama, dirigido por Gloria Reyes. En el periodo post-dictadura, ya para ir finalizando, una de las características es que siguió proliferando la diversidad de centros humanistas, pero que trajo aparejado una disgregación de nosotros, del gremio. Hay mucho humanismo, pero no nos juntamos. Em, Hoy no contamos con una institución o asociación que nos reúna. Por otro lado, ha sido un periodo de consolidación del humanismo espiritual y filosófico de tipo individualista, con escasos ejemplos de experiencias ligadas a la lucha social y la experiencia colectiva. Dentro de esto debo nombrar la excepción del trabajo de Adrián Espinosa en la memoria y trauma asociado a la dictadura. Algunos de los centros que aparecen en esta época, el Centro Gestalt, el Centro Cuerpo y Energía, el IFDI, la Sociedad Chilena de Psicología Analítica, todos con una línea teórica muy marcada, mientras que por otro lado comienza a emerger un humanismo pluralista de mano de Laura Moncada, su forma y su reforma curricular en la Universidad de Chile. Ella busca el diálogo entre las distintas corrientes del humanismo, la analítica, el psicodrama, la terapia gestáltica, experiencial, existencial, y quizás esa pauta, ese tipo de forma de organizar la academia es la que se repite en pregrado en casi todas las universidades hoy día en Chile. Em, También en lo académico, se crean los postítulos de Psicología Transpersonal en la Portales, el Diplomado de Psicología Humanista Existencial de la Chile, y quizá el proyecto más ambicioso de todo, la Escuela de Psicología de la Universidad del Pacífico, de formación transversalmente transpersonal, de inicio a fin. En este periodo se realizan los encuentros de psicología humanista, el periodo postdictadura. El primero tiene lugar en el 95 y se van a organizar 6 versiones dirigidas principalmente por Alejandro Celis. Podemos encontrar esos registros en Humanismo, Espiritualidad y Psicoterapia y en Testimonios de Transformación. Se interrumpen, luego aparecen los encuentros dirigidos por el colega Cristian Bosco, el 2011 y el 2014, y luego el 2015 la Universidad de Chile tomará esa continuidad. ¿Por qué les nombro esto? Porque en ninguno de los elementos post dictadura de los que he hablado se ha dedicado una ponencia concreta, directa, a hablar de la dictadura. No al menos en los registros, ¿ya? Eh, no es parte del programa formativo, no es parte de las transcripciones de estos encuentros, salvo algunos comentarios más bien personales. Y la excepción a esto es un artículo de Francisco Neus que se llama Los orígenes psicológicos de la maldad grupal de las Fuerzas Armadas y de Orden. Una interesante crítica a por qué tiene que ocurrir en un país para que las Fuerzas Armadas decidan matar a su propio país. Y también una excepción es la revista Existencia, asociada al Instituto Chileno del Análisis Existencial, donde encontramos editoriales de la profesora Michelle Crockett y también artículos que hacen una crítica o un pensamiento directo de la dictadura. Fuera de la academia, el abordaje de la dictadura aparece en entrevistas periodísticas que podemos encontrar en internet, en algunos textos, a Schnaque, a Gonzalo Pérez, al ya nombrado Alejandro Celis, y el libro como Ovejas a Leones de Celis también, o la biografía del Adrián Schnaque. Sin embargo, estos textos no abordan la relación global entre psicología humanista y dictadura,
sino la experiencia personal de sus autores. Por temas de extensión y porque estamos aún en el periodo postdictadura, prefiero no seguir profundizando. Creo que ya he mostrado algunos puntos centrales. Pero me gustaría cerrar este periodo, el periodo postdictadura, declarando que este evento en el que estamos nosotros hoy día es quizás la primera vez en 50 años que el tema que nos convoca es directamente la dictadura y sus efectos desde la psicología humanista existencial. A modo de palabras finales, la historia, por más rigurosa que sea, no puede ser neutra, siempre estará teñida de cierta interpretación de los hechos y el intento de darle un sentido al pasado. Quisiera compartir una interpretación que tenemos junto con el colega Cristian Bosco y le pido perdón porque puede que se repitan algunas de las ideas que él nos va a exponer. Nos parece evidente que la psicología humanista se ve afectada directamente por la dictadura, es decir, frente a cuál es la relación, hay una relación de afectación directa. Parecía lo que ocurre con otros gremios, es decir, teniendo que encontrar un lugar donde existir en que no moleste al poder hegemónico. La figura que viene a mi mente es la del buen disidente, el buen negro, el buen pobre, el buen gay. Es decir, soy distinto, soy disidente del canon hegemónico, pero lo respeto, lo reproduzco y no lo amenazo. Em, puedo seguir existiendo una psicología humanista en dictadura y postdictadura precisamente porque se convirtió en una buena disidencia, buena a los ojos del poder. Se despolitizó, se disgregó y se replegó a lugares donde no incomoda a nadie. Lo que se refuerza con una caricaturización de quienes somos y la idea de que esta es una psicología fácil, de clase alta, sin mucha teoría, sin investigación y que solo trabajamos en el desarrollo personal. Siendo el epítome, el ejemplo más directo de esto, la entrevista que se le hace a Naranjo. Una entrevista totalmente despolitizada y desarraigada de los hechos de la época. A modo de cierre, tomemos la frase de Nietzsche, que ha sido utilizada por Jung, de que para que un árbol crezca alto hacia el cielo debe también enterrar profundo sus raíces en el infierno. Una psicología humanista que no se enraíce a través del abordaje de los infiernos de la realidad, como la dictadura y otras injusticias sociales, podrá crecer muy alto, pero está condenada a que cualquier viento la tire al suelo. Muchas gracias. Para continuar, dejo con ustedes a Alejandro López. Y Alejandro es psicólogo clínico, terapeuta, supervisor, magíster en educación universitaria, especialista en terapia centrada en la persona, tiene postítulos y diplomados relacionados a la psicología clínica y el humanismo. Es director y cofundador de Espacio SP, Núcleo de Estudio y Formación en Psicología Humanista, docente universitario, director de un programa de investigación FADEA, docente, creo que ya estoy repitiendo algunos de los elementos. Eh, Alejandro, adelante. Quiero, justamente a propósito de lo que comentaba Felipe en su presentación, y para no ser redundante, quise proponer, no proponer, ¿no? Identificar quizás ciertos principios, podríamos decir axiológicos, ¿no? Valóricos, del enfoque centrado en la persona, y que, como dice Felipe, en este caso está en la teoría desde Roger hacia adelante, em, pero se conoce poco, ¿no? Pareciera ser que esas ideas, pareciera que esos fundamentos, cuando estudiamos humanismo, se pasan por alto. Y creo que tiene que ver mucho con lo que decía Felipe recién, de esta idea de psicología humanista despolitizada, am, porque de fondo también hay una psicología humanista en Latinoamérica y en Chile también ha sido así, una psicología humanista desteorizada, sin un énfasis ontológico, epistemológico, metodológico, axiológico, sino que pareciera ser que son un par de técnicas que además muchas veces se mezclan de forma, digamos, aleatoria, sin un fundamento. Um, y la visión política de los enfoques o la visión política de la psicología no están necesariamente en sus técnicas, están en sus fundamentos más bien ontológicos, en su visión de ser humano. Y esa visión de ser humano es la que define lo que hacemos también. Entonces,
A propósito de eso, algo que quizás quisiera que miremos de forma crítica es cómo muchas veces desde el discurso tenemos una posición eventualmente más democrática, una posición eventualmente donde tenemos la intención de que el poder sea más bien compartido, pero como también como psicólogos, en nuestro quehacer, muchas veces aplicamos técnicas que no son necesariamente democráticas y no necesariamente implican compartir el poder, y que muchas veces intervenimos de esa posición de expertos y que eso de cierta forma, podríamos decirlo, quizás va a sonar como grandilocuente, ¿no? Pero de cierta forma, ¿qué tanto atenta con la democracia, ¿no? Eh, por lo tanto, entender los espacios de terapia o los espacios de intervención psicológica como espacios de fomento de los espacios democráticos. Es decir, como ciudadanos, ¿qué tanto estamos fomentando la democracia hoy en día también? ¿No? Y eso no solamente implica participación política, ¿no? En ir a votar, en participar de actividades, etcétera, sino cuando estamos trabajando, cuando estamos atendiendo, por ejemplo, ¿qué tanto ahí fomentamos espacios democráticos, por ejemplo, con nuestros consultantes? A propósito de esa, digamos, de ese tema, de esa problemática, es que seleccioné algunas citas que justamente dentro de la terapia central a la persona, algunas partes son de Rogers y otras son básicamente de un autor dentro del enfoque, se llama Peter Schmidt, eh, que justamente habla de la visión política y ética del enfoque central a la persona como modelo psicológico, y que de hecho hay un texto, un artículo en español eh, que es algo así como ¿la psicoterapia es política o no es psicoterapia? Ese es como el título principal. Y a propósito de eso, elegí algunos documentos, digamos, o sea, algunas citas, perdón, para ir reflexionando en torno como a eso, ¿sí? Am, entonces, voy a intentar manifestar algunas cosas, es decir, un pequeño manifiesto de, eh, de que debemos, digamos, fomentar la democracia ah, y buscar que el poder sea distribuido de forma más equitativa también cuando hacemos terapia, no solamente como un espacio solamente de representación política, ¿ya? Así que vamos con eso. Solo quería aclarar, para los que de repente no están familiarizados tanto con la idea de política, ¿no? Para entender cómo de qué estamos hablando, uno a veces escucha cierta visión de que todo es político, por lo tanto el ser humano en sí mismo es un ser político, y incluso el no participar en la política también es un acto político, ¿no? Y ahí podemos tomar esta idea del existencialismo, eh, de que en el fondo siempre estamos tomando decisiones y el que no decidir también, el no decidir también es una decisión, ¿sí? Eh, así que, digamos, toda acción humana, eh, incluso la omisión, es un acto político, partiendo de ahí. Pero también podemos entender la política, ¿cierto? Desde la visión más normativa, que es la que solemos asociar las instituciones, cómo las sociedades van generando ciertas normas, ¿no? Leyes, qué sé yo. Podemos entender también la política como un proceso, es decir, como mediante el cual se obtienen o se logran o se trabajan por ciertos objetivos políticos, ¿cierto? Y también podemos entender la política del lado formal e institucional, que tiene que ver con las leyes y con las instituciones, ¿sí? A propósito de los derechos, por ejemplo, civiles, cuál es el lugar de la educación, ¿sí? Tiene que ser pública, tiene que ser privada, tiene que ser universal, tiene que ser selectiva, la salud, ¿no? Em, entonces, digamos que la política tiene que ver como con la normativa que las sociedades tienen para funcionar, con los procesos que las sociedades tienen para funcionar y con las instituciones que esas sociedades construyen para funcionar, ¿sí? A eso solamente una aclaración, ¿vale? Para contextualizar hacia dónde voy. Entonces, ¿por qué la psicoterapia debe ser política?
La psicoterapia debe ser política por su contenido ideológico, por los procesos que involucra y también por su metodología. Es decir, no debe ser solo una postura teórica del terapeuta, pero que luego no sea coherente como con su práctica, ¿sí? Entonces, desde la terapia central a la persona, en cuanto a su contenido político, lo que busca la terapia central a la persona es esencialmente la emancipación, la autonomía, el fomento de la solidaridad, la libertad, la responsabilidad. ¿Ok? Ah, eso no es común en todas las terapias, ¿no? Tenemos muchos modelos que buscan la reparación, que es esta idea que a mí me hace harto ruido, ahí se puede debatir eso. Creo que allá no se ocupa tanto el término, pero por ejemplo en muchos programas de infancia en Chile se ocupa el tema de reparación. ¿Qué se va a reparar? ¿Sí? Reparar tiene que ver con eso de como que vuelva a su estado original, ¿no? Eh, y no sé si eso es posible. Ahí lo dejo. Y ya Felipe generó ciertos destellos de eso y los colegas van a señalar otras cosas. No, no es que volvamos a cero, como, bueno, hagamos que esto no pasó y sigamos como si nada, ¿no? La adaptación, ¿sí? Entonces, um, podemos decir que nuestras intervenciones muchas veces van en dos caminos, ¿no? Queremos buscar la adaptación a las normas, el rendimiento, que la gente que llega por estrés porque la explotan en el trabajo, entonces le damos herramienta para el estrés, para que la sigan explotando más, ¿sí? O buscamos esa autonomía, esa elección, esa responsabilidad y juntos construir en el fondo que más que no sabe manejar el estrés, tiene que ver con las condiciones sociales, culturales y en ese ejemplo laborales que están ocurriendo, ¿ok? Eso es un acto político, no es un acto técnico psicoterapéutico, que quizás también lo es, pero también es político eso. La terapia central a la persona propone también esto de abstenerse de decidir por el consultante qué tiene que hacer con su vida. Eh, esta idea de ejercer control sobre nuestro consultante, sobre los clientes, como lo llamaba Rogers. Eh, parece obvio, pero no es siempre tan obvio, ¿no? De repente en las clases salen como, pero ¿qué pasa cuando un consultante está haciendo algo que no está bien que haga? ¿No? Ya esa pregunta supone una posición de poder distinta, porque yo ya en esa pregunta decidí que la decisión de ese consultante, que la creencia de ese consultante, que la opinión de ese consultante está incorrecta. ¿Sí? El aceptar, ¿no? Que nuestros consultantes tienen sus propias ideologías, sus propias creencias, su propia forma de resolver sus problemas, es también un acto político. En el sentido de, mm, cuando vemos la política partidista, y han visto seguramente debates, no hay diálogo. Cada uno intenta imponer su punto de vista e invalidar el otro, ¿no? Que esa sería una lógica de un debate. Pero el diálogo construye, el diálogo emancipa. Pero para que pueda haber diálogo, yo tengo que partir de la base que mis perspectivas no son necesariamente la realidad, que no necesariamente son la verdad absoluta. Y por lo tanto, mi ejercicio no es convencer al otro que crea lo mismo que yo. Quizás sí, mi ejercicio es ayudar a que el otro piense por sí mismo. Y ese resultado puede decantar en que piense cosas muy distintas a la mía. ¿Ok? Y, y Peter Smith dice, pero no solo hay que cuidar el espacio interno, hay que cuidar también las instituciones, hay que cuidar los espacios colectivos. Eh, en esta idea de individualismo que decía Felipe, incluso la conciencia social o el trabajar porque el contexto, porque la cultura, porque las instituciones funcionen, incluso ese es un objetivo personal. Porque si los espacios comunes que tenemos son mejores, también yo voy a estar mejor. Incluso yo puedo ser muy prosocial desde un objetivo individual. Por lo tanto,
También considerar la psicoterapia o las intervenciones psicológicas solo como un acto individual que ocurre en las sesiones de psicología, eh, creo que no es entender como el proceso de terapia en sí mismo. Y para eso hay que cuidar las instituciones, ¿no? Y lo que decía Felipe en algún momento, ah, muchos psicólogos humanistas, por ejemplo, he escuchado que deciden, por ejemplo, no hacer humanismo en una institución pública porque por las demandas institucionales de esa institución. No es que acá piden hacer no sé qué cosa, piden hacer este tipo de instrumentos, de informe, o en realidad, como ocurre de esta forma, no podemos hacer humanismo, ¿sí? Entonces, esa alineación es un acto político también. Es decir, bueno, yo me adapto, soy, como decía Felipe, soy un buen disidente, ¿no? Em, y justamente el trabajar desde el humanismo en un hospital público, en un psiquiátrico, en un centro de atención primaria, en una universidad, es un acto político también, en ese sentido. Ah, entonces, Smith dice, la psicoterapia es una actividad política, si no, no es psicoterapia, si no sería adoctrinamiento, ¿sí? Y dice, y la terapia central a la persona particularmente tiene que ver con comprender y cambiar, es decir, comprendo la experiencia de mi consultante y a partir de allí se ocurre el cambio. Pero comprender no significa estar de acuerdo, y ese es un malentendido que muchas veces hay, ¿no? Esta idea que la empatía significa estar de acuerdo eh, con los otros. O confundimos la falta de colocar límites con ser empático, ¿no? ¿A cuánto nos ha pasado esa confusión? Eh, comprender no significa estar de acuerdo con el otro. No necesitamos estar de acuerdo para poder dialogar. Y facilitar el cambio del otro no significa devaluar al otro y yo colocarme en una posición de poder donde tú tienes que cambiar porque yo veo los errores que tú tienes, ¿sí? Em, entonces, Roger ya planteaba que esta idea de autenticidad, que seguramente a veces se conoce, pero que a veces muchas veces se le da un tono muy superficial, también se puede mirar desde un lugar político, en el sentido de que la congruencia, es decir, el ser auténtico con mis experiencias, implica que sea un participante activo de mis espacios sociales. No tiene que ver con una autenticidad solo como en un orden interno, emocional o espiritual, sino tiene que ver con que me conecte con la realidad, con mi entorno. Y si me conecto con eso, voy a empezar a ser un actor político activo en mi espacio, porque voy a querer convivir en espacios sociales y políticos que me hagan bien a mí y que le haga bien a la gente cercana, al menos, ¿no? Entonces, fomentar la autenticidad de las personas, en ese sentido, también es una tarea política, porque es ayudarles a eh, tener una mirada crítica también, ¿sí? La autenticidad implica eso, implica que yo me siento incómodo con ciertas cuestiones que pasan en el lugar donde vivo, ¿sí? No es solamente fluir con mis emociones, que es un cliché a veces de la psicología humanista. No sé si de la existencial, pero en la humanista pasa mucho, ¿no? Como conéctate con tus emociones y fluye. No es necesariamente eso, o yo no lo interpreto así, ¿sí? Así que fomentar espacios de diálogo en este sentido que estoy hablando, eso es una acción política. Por lo tanto, lo que ya están trabajando haciendo eso, están haciendo política en ese espacio, están fomentando la democracia, si lo queremos poner como en esos términos, ¿sí? Entonces, ciertos principios axiológicos del enfoque central a la persona, declarados por sus autores, no es solo una interpretación mía, tiene que ver con valores como la tolerancia, la solidaridad, la justicia, el apoyo a las minorías, a las personas discriminadas, y que no solamente tiene que ser un discurso, sino algo a ser reclamado, es decir, debemos ser activistas de eso, ¿sí? Ahora, eh, la empatía es por las experiencias de las personas,
no, eso no implica ser empático eh, con un torturador, con un violador, con un fascista, ¿sí? No significa empatizar con esos actos, ¿ok? Como creo que ese es un, una idea que a veces se malentiende, y de hecho la declaraba Felipe por allí, ¿no? ¿Cómo entonces esto de la empatía y la aceptación positiva con alguien que hace tal cosa? ¿Sí? Una cosa puede ser empatizar y aceptar la experiencia interna de una persona X, independiente de lo que haga. Otra cosa es empatizar y aceptar el acto en sí mismo. Y eso no es ni empatizable ni es aceptable. ¿Sí? La empatía también implica colocar límites, aunque a veces parezca que fuera lo contrario. ¿Sí? La empatía nos ayuda a distanciarnos de personas que pueden hacernos mal también, ¿no? Porque la empatía necesariamente implica una autoempatía, ¿no? Esto que está diciendo esta persona me está molestando, esto que está diciendo esta persona me está incomodando, ¿sí? Esto que está diciendo esta persona me está doliendo, ¿no? Mm. Así que es una tarea política levantar la voz de todos aquellos que logran hablar en nuestras consultas. Un poco lo que dijo el colega. Lo estoy refiriendo todo a Felipe para no traer otros libros y conceptos, ¿no? A propósito de, de tratar de conversar con lo que está apareciendo acá también. ¿Ok? Y eso es un poco lo que intentamos hacer acá, ¿no? Levantar esas voces de los espacios comunes que vemos, no solo en la consulta, en las instituciones donde trabajamos, con la gente que formamos, etc. Mm. Entonces, cuando Roger habla de este proceso de convertirse en persona, implica ese proceso de convertirse en una persona política. Y unas par de citas de Roger para un poco ya para ir finalizando, para no quitarle el tiempo a los colegas. Um, Dos citas que la voy a leer tal como están, ¿ok? De Rogers. El profesional que crea que los individuos son esencialmente objetos a manipular para el bien del Estado o de la institución de enseñanza o por su propio bien. Yo hago esto por el propio bien de esa persona o para satisfacer su propia necesidad de control y poder o de poder y control, no experimentará estas actitudes que yo le puse entre corchetes para la que no están tan familiarizados, que Roger habla de tres actitudes básicas que tiene que tener el terapeuta: la empatía, la consideración y la congruencia. Y dice que en esos casos, cuando esas son las motivaciones del terapeuta, es muy difícil que este terapeuta pueda promover el crecimiento de las personas. Y de hecho en alguna parte dice que si bien se puede desarrollar, pero no se va a lograr. Es decir, puedo yo aprender algunas cosas, pero si no tengo eso de base, como ese lugar humano, la parte técnica y metodológica se va a desarrollar solo parcialmente. Y a propósito de la democracia, este es un texto del 46 de Rogers, muy en sus inicios y muy en sus bases, y ya está esta declaración que me parece interesante. Debe ser notoria que la existencia de una relación estrecha entre la terapia no directiva y la democracia como un modo de vida. Todas las características de este tipo de terapia son también los principios de la democracia. La participación del cliente es voluntaria, autoiniciada. El clima de este tipo de terapia es construido sobre el respeto de la persona, la tolerancia, la aceptación de la diferencia, fe en la capacidad de la persona para aceptar la responsabilidad por su propia conducta y la libertad de crecimiento en dirección a la madurez. Y como idea, como reflexión final, quizás la importancia de que la democracia no siempre está dada, de que siempre hay que seguirla construyendo, mejorando y cuidando, porque yo crecí, si bien nací como al finales de los 80, pero esencialmente a nivel consciente he estado siempre en democracia. ¿Cómo podemos decir que es tan democrático este país o más pseudo democrático? Um, y sí, hasta cierto momento supuse que eso era una obviedad, ¿no? Eh, pero creo que no es una obviedad y que hay que seguir trabajando para seguirla cuidando y también mejorando, no solo conformarse con lo que es. Eso. Espero que haya hecho algún sentido, así que muchas gracias por su atención.
Te agradecemos, Alejandro. Eh, Muy interesante la declaración acerca de... Yo voy a comentar algo, me parece muy importante esa frase de que toda psicoterapia es política al fin y al cabo, ¿no? Y que la democracia hay que construirla y hay que defenderla. No es tan obvia, pareciera ser. Gracias nuevamente, Alejandro.